¿Cuál es la religión verdadera? El día de hoy tenemos grupos, tenemos culturas en donde se abraza una forma de religión, entiéndase la religión islámica, la religión judía, la religión católica y la gran mayoría de las religiones en el mundo, que son miles, realmente son cosas externas, son grupos, culturas que siempre buscan demostrar lo externo. Pero leyendo Santiago capítulo 1, versículos 26 y 27, encontramos varias cosas importantes, interesantes, que nos dice Santiago acerca de la religión verdadera, porque la religión verdadera no es la que profesa una cultura, no es la que profesa un país, no es la predominante porque tiene más poder político y entonces obliga a sus ciudadanos a meterse en esa religión. No, Santiago nos habla de la religión verdadera y es interesante porque leyendo Santiago 1, 26 al 27, de hecho les invito a que lo podamos leer juntos, presta atención, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Acá vemos claramente que lo que entiende la Biblia como religión o como acto religioso no es lo mismo como la que nosotros vemos en el día de hoy. El día de hoy las religiones están más caracterizadas por rituales, por dogmas, por formas de costumbres totalmente inflexibles y que muchas veces violar una norma de estas supone la muerte de esa persona. Pero Santiago nos habla de que la religión verdadera realmente tiene que ver más con lo interno que con lo externo. Santiago dice, si alguno se cree religioso entre vosotros, dice, y no refrena su lengua. Es decir, estamos hablando de cosas internas. Refrenar la lengua significa dejar de andar en chismes, dejar de andar en cosas que no nos competen, dejar de perder el tiempo hablando del otro. Fíjese, son conductas, son cosas que a lo mejor ningún escáner religioso de nuestro tiempo le daría mucha importancia porque las religiones modernas dan más importancia a lo externo, cómo estás vestida, cómo te estás cortando el cabello, qué es lo que tienes puesto, qué es lo que traes puesto. No le dan importancia a lo interno, pero para la Biblia la religión verdadera es aquella que ofrece un cambio interno, un cambio en lo interior. Por eso que Santiago dice, si alguno se dice religioso pero no refrena su lengua, dice que él mismo engaña su corazón. Engaña su corazón, ¿por qué? Porque seguramente tiene un atuendo externo que lo asocia con dicha religión que supuestamente profesa, pero su interior no tiene nada que ver con lo que realmente pide Dios en su palabra. Entonces, número uno, la religión verdadera es aquella en donde genera cambios internos. Uno de los cambios, refrena su lengua. Segundo, dice Santiago, la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos en sus tribulaciones y guardarse sin manchas del mundo. Es decir, la religión verdadera es una religión que te lleva a ejercer misericordia, a pensar en el otro, a amar al otro, como dice uno de los principales mandamientos: amarás a tu prójimo. Hay que amar al prójimo. Ahí esto podemos marcar una gran diferencia entre esto que estamos aprendiendo desde las escrituras a las formas de religiones que vemos en la actualidad, que solamente para mantener esa cúpula religiosa en el poder, matan, asesinan, subyugan, oprimen, pero de una manera brutal a sus ciudadanos. Es decir, ya estamos más o menos viendo que hay gran diferencia en lo que entiende la Biblia como religión a diferencia de lo que vemos el día de hoy en el mundo.
de cómo se lleva adelante las religiones. Por último, Santiago dice guardarse sin mancha en el mundo. Es decir, ¿de qué estamos hablando? Santidad. La religión verdadera, mis hermanos, tiene que ver más con lo que pasa adentro que con lo que pasa afuera. Lo que pasa adentro finalmente va a afectar lo que pasa afuera, pero la verdadera religión no es de afuera hacia adentro, sino de adentro hacia afuera. Esa es la verdadera religión. Y una vida así, una vida como la está pidiendo Dios a través del libro de Santiago, solo es posible en arrepentimiento y fe ante nuestro Señor Jesucristo, quien es nuestro único Salvador.